Sí se me escucha Hola, bien, ¿qué ¿no? tal? Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos este viernes 29 de mayo del año 2026 a su podcast Zona Libre al Día. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Ya tenemos conectado al doctor Ricardo Peñafiel. Él es responsable del servicio de neumología del Hospital de Infectología, doctor José Daniel Rodríguez Maridueña. Vamos a hablar sin humo de tabaco, tus pulmones respiran mejor. Y esto es a propósito de que cada 31 de mayo el mundo se une justamente para poder conmemorar un Día Mundial sin Tabaco. Así que le vamos a dar la bienvenida, pero antes le queremos hacer a todos ustedes, queridos amigos, la recomendación que visiten nuestra página web. Estamos como www.revistasonalibre.es, también que nos sigan en nuestras redes sociales para que ustedes se mantengan informados siempre de todo lo que sucede a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Dicho esto, dada la recomendación, bueno, le damos paso a nuestro entrevistado, doctor. Muy buenos días, bienvenido a Zona Libre al Día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, la labor que se está realizando en estos momentos tiene que ver con la conmemoración. Cada 31 de mayo el mundo se une para poder hacer conciencia definitivamente sobre el daño que ocasiona el tabaco o el humo del tabaco en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Y yo creo que para poder iniciar este diálogo, este espacio, sería importante darle a conocer a nuestros amigos de Zona Libre, a nuestra audiencia, cuáles son esos peligros, o sea, cuáles son esas afectaciones que ocurren en nuestro cuerpo con el humo del tabaco. Bueno, es importante tener en consideración que el fumar tabaco, el vapear, el consumir sustancias inhalatorias ilícitas también, cualquier tipo de sustancia que nosotros estemos inhalando por nuestra vía respiratoria va a causar un daño. Y ese daño, en un principio, no nos damos cuenta, pero con el pasar del tiempo va dejando daños irreversibles en nuestra salud respiratoria y nos puede causar un sinnúmero de enfermedades, principalmente EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón y cáncer de cualquier órgano de la vía respiratoria, laringe, lengua, boca, tráquea, etcétera, y enfermedades pulmonares intersticiales a la cabeza, fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, esas tres principales enfermedades, que son enfermedades claramente que con el tiempo, principalmente el EPOC, que con el tiempo, si no se logra controlar, si no se logra tratar adecuadamente, nos va a dejar un daño que es irreversible y nos puede causar inclusive una discapacidad. Y ya sabemos, obviamente, lo que corresponde al cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar intersticial, en este caso fibrosis pulmonar, que claramente son enfermedades más graves, más insidiosas y de difícil tratamiento. Doctor, normalmente esas son las consecuencias, son enfermedades muy graves, pero también muchas personas lo asocian y dicen, bueno, eso es a largo plazo, pues no, estas consecuencias tan nefastas, pero también nos pueden afectar en la cotidianidad, quizás en nuestro sistema inmune para esas bacterias, esos virus que de repente están en nuestro día a día, nos afectan nuestro sistema inmune. Sí, señor. El tabaco, cuando nosotros fumamos o cuando inhalamos cualquier sustancia, nos va a paralizar la primera barrera de defensa de nuestra vía respiratoria, que son los cilios que nosotros tenemos en nuestra nariz. Y Ok. eso nos permite a nosotros estar más eh, propensos a tener procesos infecciosos que puedan causar inclusive hasta una neumonía. Entonces, per se el paciente fumador o el paciente inclusive fumador de segunda mano, que es el pasivo, está considerado como un paciente inmunodeprimido. Doctor, y por ejemplo, ¿cuáles son en el Hospital de Infectología, donde usted labora, cuáles son las afecciones las más comunes, las que llegan en el día a día con los pacientes?
Bueno, las afecciones por ser un hospital de tercer nivel especializado principalmente de infectología, lo más común en mi especialidad, neumología, obviamente son las enfermedades infecciosas, a la cabeza tuberculosis, las secuelas de la misma infección, secuelas de tuberculosis pulmonar, pero hemos visto que están viniendo también muchos pacientes con EPOC, pacientes que con el tiempo desarrollan esta enfermedad, inclusive en personas que ya dejaron de fumar. El tabaco les causa un daño, no solamente a nivel respiratorio, sino a nivel integral de nuestro organismo, a nivel cardiocirculatorio, porque sabemos que el tabaco nos puede afectar todos los vasos sanguíneos, el endotelio vascular, y nosotros tenemos vasos sanguíneos en cada uno de nuestros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, podemos Cuando usted tener dice EPOC, doctor, lo interrumpo como para poder entender un poco y que nuestra audiencia también lo pueda hacer. Cuando usted dice EPOC, son siglas, ¿a qué se refiere? el EPOC, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente causada por el tabaco, pero tiene otras causas también, ¿no? Ok. El EPOC ya es una enfermedad respiratoria crónica que el paciente va a tener signos y síntomas que con el tiempo, si no se controlan, progresivamente van empeorando su calidad de vida. Sí, afecta también el tiempo de recuperación. Hay algunas personas que tienen una gripe, una influenza y fuman, son fumadores, y de repente se demoran un poco más que lo normal o que las personas que no fuman en recuperarse de esta enfermedad. Claro, porque no es lo mismo tener una persona que no tenga estas enfermedades adyacentes a una persona que sí los tenga. De hecho, las infecciones virales, principalmente, y también las bacterianas, exacerban el cuadro de base, que en este caso es la enfermedad respiratoria crónica. Entonces, el paciente no solo tiene que recuperarse del proceso infeccioso, sino también estabilizar, volver a estabilizar su enfermedad de base. Yo le quiero consultar también, aparte de, el tabaquismo, pues no, he visto que muchas personas, y antes se daba en los jóvenes, pero también lo he visto ahora en personas ya también maduras, que por ejemplo dicen, bueno, yo no fumo, y para poder controlar o eliminar el hábito del cigarrillo, pues no están los famosos, han adquirido otro hábito, que es el de los cigarrillos electrónicos o de los famosos vapeadores. ¿Qué tanto afectan o qué tan peligrosos también pueden ser, doctor? Perfecto, muy buena pregunta. Pésimo. Los vapeadores, el vaping, que es la actividad de fumar este tipo de sustancias, inclusive se ha visto ya en varios estudios a nivel internacional que tiene una serie de consecuencias a corto y a largo plazo. A corto plazo, por todas las sustancias que están inmiscuidas en ese aparato electrónico, que recordemos que es un aparato electrónico, que se carga, etcétera, esas sustancias puede, dependiendo de la persona, puede desarrollar un distrés respiratorio agudo, inclusive con la primera inhalación, que si la persona obviamente tiene la susceptibilidad, la hipersensibilidad a esas sustancias, y a largo plazo obviamente va a provocar todas estas enfermedades respiratorias que ya hemos hablado. Quiero hablar también, doctor, de los riesgos, porque un fumador no es que se aísla, no es que vive solito, pues no, un fumador tiene su familia, tiene su núcleo familiar, su esposa, sus hijos, sus compañeros de trabajo. A ellos normalmente les dicen fumadores pasivos. Les afecta mucho, poco o nada. El hecho de La, tener a una persona que está fumando constantemente o frecuentemente junto a ellos. Claro, por eso es que una de las medidas que uno hace o que se tiene es tener la zona de fumadores y la zona de no fumadores. Cuando una Okay. persona trabaja con un fumador o convive con un fumador, ese humo que está exhalando el paciente fumador también le afecta a la persona que está alrededor. Entonces, ahí hablamos de el tabaquismo de segunda mano, entre paréntesis, el tabaquista pasivo, que también es un factor de riesgo para desarrollar cualquier enfermedad respiratoria.
Y cuando, por ejemplo, le afecta más a nuestros niños cuando son pequeñitos o también a nuestros adultos mayores, y o sea, le vuelvo a hacer énfasis en la pregunta, es por la responsabilidad también justamente con los que más nos necesitan, que son nuestros niños y nuestros adultos mayores. Claro, los extremos de la vida, los niños pequeños y los adultos mayores siempre van a ser los pacientes que van a tener mayor susceptibilidad para infecciones, para procesos infecciosos un poco más graves. ¿Por qué? Porque en los niños no tienen completamente desarrollado el sistema inmune de defensa y los adultos mayores, en ese caso, por la vida y por las comorbilidades adyacentes, tienen ya un sistema inmune un poco más deteriorado, más desgastado. Entonces, corren peligro de pescarse o de ganarse cualquier proceso infeccioso. Y una pregunta que justamente nos ha llegado a través del WhatsApp. Alguien deja de fumar, o sea, ya tomó la decisión y dice, voy a dejar de fumar ya por tema de salud, por tema económico, ¿cuánto tiempo se demora el cuerpo en poder recuperarse de todo ese hábito nocivo que ha tenido la persona? ¿Se recupera enseguida o quizás necesita algún tratamiento especial, doctor? Mire, el daño del tabaco es irreversible. La cuestión está en dejar de hacerlo, porque si no se lo deja de hacer, ese daño se va a perpetuar en el tiempo. Ok. Claro, y hay que entender que el paciente puede dejar de fumar, pero aún así, dejando de fumar en el tiempo, igual puede desarrollar, por ejemplo, EPOC. En el tiempo puede desarrollar igual, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Porque el tabaco, como ya les dije, afecta a todo nuestro organismo. Lo mejor es quitarnos de esa exposición, es dejar de fumar, pero aún así el antecedente de haber sido un fumador, ¿okay? Y peor aún si es un fumador importante, que ha fumado durante mucho tiempo, grandes cantidades de cigarrillos o de tabaco al día, eso nos hace propensos para tener en un futuro, inclusive habiendo de dejar de fumar, cualquiera de estas enfermedades, tanto respiratorias como cardiovasculares. Doctor, ¿el Hospital de Infectología está realizando quizás alguna actividad durante estos días? Yo sé que ustedes realizan casas abiertas, realizan siempre información con la ciudadanía durante todo el año, pero quizás por este Día Mundial sin Tabaco, que es el 31 de mayo, ¿van a realizar alguna actividad en particular? Así es, el día lunes 1 de junio, ya que el 31 cae domingo, vamos a realizar una casa abierta en los patios del hospital, en donde vamos a exponer diversas temáticas del tabaquismo, qué es el tabaquismo, cómo afecta a nuestro organismo y las principales enfermedades o complicaciones que derivan del tabaquismo, que de hecho es lo más importante que la población en general, la sociedad civil entienda y se interiorice más con esto, ya que una persona no tiene problemas inicialmente por el tabaco, pero sí en un tiempo. Y esos problemas conllevan problemas de salud, problemas socioeconómicos, que no solamente para la persona que lo consume, sino para todo el entorno y obviamente un costo en salud elevado por estas enfermedades que se pueden prevenir. La prevención es la clave para desarrollar todos estos tipos de enfermedades. Perfecto, doctor. Especialmente el mensaje de justamente de este 31 de mayo es sin humo de tabaco, tus pulmones respiran mejor. Yo creo que sus recomendaciones o observaciones nos hacen un llamado de atención a todos. Muchísimas gracias. Su recomendación final para nuestra audiencia de Zona Libre al Día. Bueno, agradezco la invitación una vez más y como conclusión, la recomendación de todos los especialistas en neumología, en salud respiratoria, es dejar de fumar, dejar de consumir no solo tabaco, vapeadores y, peor aún, sustancias inhalatorias que no están sujetas a regulación, ya que todas este tipo de sustancias son perjudiciales para nuestra salud respiratoria y nuestra salud integral.
corazón, riñones, cerebro, pulmones. Es importante dejar de fumar, dejar de inhalar esto, porque es un problema de salud pública. Gracias, doctor, por su asistencia y por sus recomendaciones. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Buen día para todos. Queridos amigos, ha sido el doctor Ricardo Peñafiel, responsable del servicio de neumología del Hospital de Infectología, doctor José Dadiel Rodríguez Maridueña. Como siempre, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de Zona Libre al Día. Que tengan una buena jornada.